cómo ahora el presidente se mete ya también a la consulta presidencial, doctor, es decir, que le cambió un poco la pichada, pero está vinculado un poco de que innecesario el acelere que el mismo presidente esté alentando desde las mañaneras sus corcholatas presidenciales, doctor, ¿no cree usted? Buenos Pues días. sí, yo también soy de los que creo que cometió un error. Yo creo que reaccionó, o pensó que era adecuado reaccionar y adelantar la sucesión y abrir la baraja por la presión política que se generó sobre Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum a raíz de lo del metro. Ahí es donde se empezó a hablar otra vez de la sucesión, dado que ellos dos son los principales prospectos para ser el candidato de Morena en el 24. Y esto pues, como que orilló a López Obrador, o así lo consideró él, de decir, pues la presión va a venir justo sobre los dos prospectos, mejor abrió la baraja y empezó a hablar de varios nombres, etcétera, con lo cual pues ya puso sobre la mesa, dio el banderazo sobre la sucesión. Y no creo que sea lo más adecuado. Yo creo que esto adelanta efectivamente los tiempos. Recordemos por qué los presidentes siempre tradicionalmente tratan de retrasar o retrasan lo más que se pueda la sucesión, porque porque ellos empiezan a pues difuminar su imagen, porque la atención se empieza a ir sobre los prospectos, sobre lo que hacen o no hacen, etcétera. Eso siempre ha habido futurismo, pero si el propio presidente ya habla de nombres y les da el permiso, como vimos ahora, de que ellos levanten la mano y digan, sí, yo sí quiero ir, ya que el presidente habló de esto y abrió la contienda, pues yo sí quiero ir para no quedarme rezagado. Y eso pues efectivamente puede generar conflictos internos, golpeteo interno entre los candidatos, que ocurre, pero ahora puede ser de manera más abierta y más sistemática. Y pueden efectivamente ir desgastando la figura presidencial, porque la atención y los reflectores empiezan a ir sobre los otros. Entonces, como que la nota muchas veces ha sido a donde va Claudia Sheinbaum, donde empiezan a gritar que es presidenta. Hace una especie de prep cargada. Pero luego que Marcelo Ebrard ya hizo su evento y ya dijo que sí va, y lo que haga o no haga, ya empieza a cobrar más interés. Entonces sí creo que puede ser un desgaste innecesario, efectivamente. Se cortó. Innecesario, efectivamente, dice el doctor José Antonio Crespo. ¿Para qué entretenernos? Pues a eso voy. Es decir, porque de hecho Marcelo ya tuvo el primer evento, yo le agregaría, ya tuvo una primera reunión con sus colaboradores, creo que fue en el Estado de México. Es decir, y ya de aquí todo se concentraría en una asociación presidencial demasiado adelantada, demasiado precipitada. ¿Para qué? Si todavía le falta más de 2 años, muchísimas cosas por ver, muchísimo. Doctor, ¿está por ahí? Bueno, si no, lo estamos haciendo contacto con él. ¿O cómo la ve usted? Es en verdad un destape innecesario y que emula, pues a todos los anteriores también, en el estilo de adelantar una sucesión, o los adelantados siempre van a estar. ¿Por qué lo digo? Yo también coincido, porque te enfocas en otra cosa. Tu atención va a estar, si tú te aceleras por un puesto, te aceleras por otra posición, mientras no estés concentrado en el presente, concentrado en lo que el trabajo te demanda y estás pensando en que sí, voy a ser presidente y ya me veo en el espejo y me veo como presidente, como le pasa a los diputados o a los gobernadores o a los funcionarios, voy a ser alcalde, voy a ser gobernador. Le decía, doctor, se cortó, una disculpa, decía usted, el mismo Marcelo Ebrard, cómo, pues esto ya los desubicó porque el mismo Marcelo hizo hasta un evento, o ya también con sus colaboradores y lo admitió, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y lo dijo en la mañanera, ¿por qué? Porque él calculó que como todo el mundo sabe que la favorita es Claudia Sheinbaum, y en cada evento que va y empiezan a gritar presidenta, pues yo creo que Marcelo calculó correctamente, decir, si yo me quedo callado va a ser como aceptar que ya la candidata es Claudia, y tengo que levantar la mano y tengo que empezar a hacer ruido, y decir claramente, si yo estoy anotado en la carrera, claro, me voy a concentrar en mi trabajo y todo eso, pero sí estoy, y sí voy a estar ahí en la contienda. Porque de lo contrario me iba a quedar desdibujado frente a Claudia Sheinbaum. Entonces, eso es justamente el riesgo de abrir anticipadamente la carrera, que se empiezan a mover, empiezan a golpearse por debajo de la mesa, empiezan a hacer actos de proselitismo abiertos o velados, y eso, repito, puede llevar a que el proceso se le salga de control a López Obrador.
¿Cuál sería usted entonces lo que ve o lo que pudiera venir, doctor? Lo que veo es que ahí también hay un error que cometió López Obrador, creo yo, de acuerdo a las reglas de la sucesión tradicionales, que era que tú mantuvieras a 3 o 4 personas, pero que creíblemente cualquiera de ellas podría ser el favorito. Entonces, así pasaba antes, no sabías tú realmente quién iba a ser el favorito, había mucha especulación al respecto, si podía ser Manuel Camacho, o Pedro Aspe, o Luis Manuel Colosio, y no era claro quién podía ser. Lo mismo pues con López Portillo, que sorprendió a todos, todo el mundo decía que era Moya Palencia y no fue. En fin, ahorita todos saben que la favorita es Claudia Sheinbaum, prácticamente todos saben que ella es Claudia Sheinbaum. ¿Va a llegar ella o no? ¿Va a ser ella o no? Pues depende de cómo le vaya estos 2 años, en su desempeño, el golpeteo, a ver cómo aparecen las encuestas, si tiene capacidad de ganar o no. Pero todos saben que la favorita es Claudia Sheinbaum. Y en eso lo que le conviene a López Obrador es manejar 3 o 4 nombres que sean creíbles. Él ya abrió la baraja, pero ya nadie le cree que de veras pueda pensar originalmente en algún otro nombre, sino que todos saben que la favorita es Claudia Sheinbaum. Y eso pues tampoco le ayuda a él. Doctor, ¿cuáles son los riesgos? En adelanto, emulamos lo que tanto habíamos criticado. Los riesgos yo los veo más para López Obrador y su partido, no tanto para el país. Es sí desgaste anticipado de la figura presidencial, empieza a desdibujar, empieza a perder cierta fuerza, no completamente, pero sí, los reflectores se van a otros lados y se fomenta el golpeteo entre los propios candidatos y las precampañas, veladas, como decía yo, o abiertas. Yo sí creo de todas maneras, algo que de todas maneras creo que hubiera ocurrido con sucesión anticipada o no, que puede haber una ruptura dentro del partido. Que si Marcelo Ebrard, Monreal ya lo dijo prácticamente, si yo no quedo, pues buscaré otras, no lo dijo así, pero lo dio a entender perfectamente, yo voy a estar en la boleta del 24 con Morena o sin Morena, así lo dijo. Bueno, Marcelo Ebrard no lo dijo así, al contrario lo desmintió, pero es muy probable que si él no queda, pues va a acusar que no fue equitativa la elección o la encuesta, que no fue fidedigna, y es probable que él también se vaya a otro partido. Entonces yo creo que los riesgos aquí son para el presidente y para su partido, no tanto para el país. Exacto, pues sí, el acelere como los pone. Y pues por último, doctor, que vaya, rompí el protocolo, pero es que la verdad sí ya las columnas ya empiezan la crítica, pero son exactamente desgaste innecesario, como también lo que está haciendo ya con la consulta. Pero bueno, voy a hacer un corte y vuelvo con usted, doctor, ¿me permite? Claro que Sí, sí. ya para cerrar ya con lo de la consulta a los presidentes. Volvemos. 7 de la mañana con 21 minutos. Y la consulta presidencial, doctor José Antonio Crespo, ¿cómo verla con el matiz ahora que le está dando la vincula al presidente que se debe de juzgar a expresidentes por privatizar la educación? Y pues ya estamos a 2 semanas más o menos de la consulta el 1 de agosto. Expresidente. El planteamiento original que hicieron sí era el expresidente del neoliberalismo, pero la Corte consideró. También, sí, Doctor, no, ¿podemos empezar, por bueno, favor? No lo había escuchado el primero, no sé si se dejó el teléfono. sí, Adelante, por favor. sí, bueno, lo que digo es esto, que la consulta, la pregunta no habla de eso, no habla para nada. La pregunta original que se presentó sí hablaba de los expresidentes, del neoliberalismo, desde luego, pero eso es anticonstitucional, está en contra de la ley, de tal manera que la Corte aceptó que hubiera la consulta, pero le cambió la pregunta a algo que dice nada y dice todo, abarca todo y nada al mismo tiempo. Pero nada se menciona de eso, ni de los temas que Morena y el presidente están hablando, de expresidentes, del fraude del 88, entonces que ahí habría que incluir a Manuel Bartlett, supongo, que el Fobaproa, no, pues no, dice, está abierta la pregunta a lo que sea, para toda la clase política, no solamente para los expresidentes. Pero yo agregaría lo siguiente, que se expropió o que se sí que se iba a privatizar la educación. No se privatizó, que yo sepa, a lo mejor en el planeta en el que vive López Obrador sí, porque vive en una realidad alterna, pero yo no recuerdo que se hayan suprimido las escuelas públicas. ¿En qué momento? Siempre han convivido las privadas con las públicas. Realmente no sé de qué está hablando. Pero
por supuesto que la pregunta que se va a someter a la ciudadanía no menciona nada de eso. Pues es una especie entonces de ir calentando motores, ¿no? A lo mejor el presidente está aprovechando Sí, para hacerle. a ver, es un instrumento de propaganda política, por eso al margen de lo que dice la pregunta, realmente él la interpreta como él quiere. ¿Es contra el neoliberalismo? No, no es cierto. También podría incluir a su gobierno, porque así está redactada la pregunta. Puede incluir perfectamente lo que se haya hecho de mal o no hasta ahora en su gobierno. Puede abarcar actores políticos de su gobierno y a él mismo también. Entonces él le da la interpretación que a él le conviene, y la va a usar políticamente, la va a usar para propaganda mediática. Y yo me temo que justamente la consulta fue hecha no solo como instrumento de propaganda política, sino como un sustituto de realmente aplicar la ley y penalizar a, por ejemplo, algunos expresidentes por haber incurrido en corrupción. Estoy pensando en Peña Nieto, o si se quiere Felipe Calderón, si es que se le demuestran los vínculos con el narcotráfico, de lo que se ha hablado mucho. Bueno, pues entonces tendría que aplicarse la ley realmente. Pero a mí me parece que esto lo va a usar el presidente justo para lo contrario, es decir, para que se conforme la gente con este juicio histórico, juicio político, pero que no va a aterrizar en la aplicación estricta de la ley. Pues estaremos muy al pendiente, doctor, como siempre, analizando y lo consultaremos. Muchas gracias y buenos Hasta días. luego, adiós. Ahí en proyectopuente.com.mx